Lo habíamos anunciado hace un ratito. Venimos de un fin de semana bastante complejo en materia de asesinatos, concretamente. Se dieron prácticamente, si no me equivoco, 12 este fin de semana, en circunstancias poco claras. Está cerrando el mes de agosto con más de 40 muertes, en algunos casos dudosas también. Estamos en un momento complejo en materia de seguridad. Y como habíamos anunciado, tenemos la presencia aquí en los estudios de TV Ciudad del ex subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. No, es un honor para mí. Vázquez, ¿cómo, pregunta ya de arranque, bien sencilla, cómo está observando la situación de seguridad? Usted que estuvo allí 10 años en la cartera de Interior y ha recorrido bastante el territorio, ¿no? Sí, estuve 10 años en el Ministerio del Interior. El tema de seguridad, como todos saben, es un tema muy complejo. No es un tema exclusivo del Ministerio del Interior. Creo que esto hay que recalcarlo, porque si focalizamos que la solución de todos los problemas de inseguridad que tiene el país, de los homicidios, las rapiñas, los hurtos, todo ese tipo, es responsabilidad de la policía, ¿no? Vamos por mal camino, porque vamos a cambiar la policía, o van a cambiar la policía, y estos problemas se van a seguir dando. Yo creo que lo que no se ha percibido es que el tema de seguridad pública requiere un enfoque interministerial, interinstitucional, y que todos de alguna manera tenemos algo para hacer vinculado a los temas de seguridad. Ahora yo estaba mirando ayer en las noticias de que se va a focalizar la atención sobre la zona 3 y la zona 4, que es donde se están cometiendo la mayor cantidad de delitos por problemas entre supuestamente delincuentes, ajuste de cuentas, lucha por el territorio, vinculado al tema del narcotráfico. A grandes rasgos, cosas que nosotros veníamos diciendo. ¿Cuáles son esos? ¿A qué barrios corresponden la zona 3-4 más o menos? Marconi, Casaballe, Piedras Blancas, Peñarol. El Peñarol, la zona 4 del Cerro, La Teja. Bien. En esos barrios periféricos es donde se producen la mayor cantidad de actos violentos. Nosotros teníamos un estudio hecho del comportamiento de la violencia, no de la delincuencia, sino del comportamiento de la violencia en la sociedad, y sin ningún lugar a duda los lugares más violentos eran los sectores más periféricos de la ciudad. Y cuando decíamos hechos violentos decíamos todo, por ejemplo, disputa entre vecinos, peleas, intentos de autoeliminación, violencia doméstica, en fin, todo ese tipo de cosas. Quiere decir que tenemos una zona de la población donde los problemas se dirimen en términos violentos. Quizá tengamos que preguntarnos si la violencia no es una cuestión intrínseca en esos barrios, donde, dadas las condiciones de vida, para subsistir hay que ser más fuerte que el otro. Entonces ahí tiene un papel muy importante no la policía, quizás tenga un papel mucho más importante la educación, el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales, el Ministerio de Trabajo, en fin, buscar mecanismos que saquen a esos barrios, a esas zonas, de esa situación compleja. Ahora, ¿esos organismos siguen estando en territorio para poder atender la situación de forma integral? Bueno, yo hace 3 años que estoy fuera del gobierno, no sé cuáles han sido los cambios que se han dado. Lo que yo veo son los efectos, ¿no? Y los efectos que he visto últimamente es un aumento desproporcionado de los homicidios, cosa que es muy grave, muy grave. Quiere decir que todo lo que se ha tratado de hacer hasta ahora para evitar el aumento de homicidios no ha dado resultado. Por otro lado, los otros tipos de delito, en los lugares donde se cometen más delitos, también son los sectores al norte de Italia, los sectores más desprotegidos, los sectores más humildes ahí. Y ahí nosotros habíamos hecho un estudio de qué era lo que se robaba. Y la mayor cantidad de cosas que se robaban eran por un valor menor de 2.000 pesos. Quiere decir que el que vive del robo tiene que robar muchas veces. De ahí la reincidencia. Entonces es un tema muy complejo para encararlo solamente desde el punto de vista policial. Entonces me parece que tendríamos que reflexionar
tendríamos que hacer un análisis entre todos los partidos políticos, porque esto no se soluciona en un periodo de gobierno. La prueba está que nosotros tenemos un plan de trabajo y el plan de trabajo se cambia. Pero resulta que ahora plantea que van a reforzar zona 3 y zona 4. Eso tiene que ver con el análisis de los puntos calientes, donde se producen la mayor cantidad de delitos, el mapa de calor. Y eso es lo que nosotros veníamos haciendo con el PADO del año 2018. Sin embargo, el PADO se sacó y ahora parecería como que hay una vuelta otra vez al tema PADO. Yo me acuerdo una única reunión, hablando de los temas de seguridad con el doctor Larrañaga, le mostramos cuál es el sistema de patrullaje que estábamos utilizando nosotros con el tema PADO y le demostramos que hay lugares donde no vale la pena patrullar porque nunca hay un delito. Nunca se produce un delito. Entonces, que hay que concentrar la fuerza en los lugares donde se producen delitos, que además no se producen a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día de la semana, sino que como que el delincuente tiene cierta rutina, se comporta de determinada manera, uno puede prever cosas. Entonces hay que tener buenos equipos de investigación, buenos equipos de inteligencia. Nosotros habíamos traído asesores a nivel internacional para formar buenos equipos de investigadores, que fueran capaces de prever, bueno, esto se viene comportando así, probablemente la semana que viene, o la próxima semana, o el otro, o el mes que viene, empiecen a suceder determinados hechos. Sobre todo con el tema de ajuste de cuentas, que saben que matan uno de un lado, pues matan a otro del otro. Hay que buscar quién es la eventual víctima y cómo protegerlo. Y todo. Entonces, esto requiere mucha inteligencia. Y yo no veo que eso se esté utilizando en este momento. Yo no hago una crítica destructiva del Ministerio del Interior, al contrario, a mí me gustaría que el Ministerio del Interior lo fuera muy bien. Yo me siento muy identificado con el Ministerio del Interior, me siento muy identificado con la policía porque tuve la oportunidad durante 15 años de trabajar con excelentes policías, ¿no? Capaz que hubieron también excelentes policías con los cuales no tuve oportunidad de trabajar, pero con los que trabajé fueron muy buenos policías. Empezando del primer policía que yo conocí como presidente de la Junta Nacional, cuando yo era presidente de la Junta Nacional de Drogas, que era el inspector Cuarteche, excelente persona. De ahí en adelante se generó una generación de policías que estaban muy comprometidos. Y estaban muy comprometidos con este enfoque holístico del tema de la seguridad. Para nosotros era una satisfacción cuando un policía nos decía: no, pero ahí no lo arreglamos poniendo un patrullero, ahí lo arreglamos poniendo luz, sacando un contenedor, hablando con la intendencia, cambiando la parada de ómnibus, mejorando, ¿verdad? Y ese era el trabajo, no del PADO, que el PADO estaba para contener, para evitar que se cometiera el delito, porque se ubicaban en los lugares donde los puntos calientes y el mapa calor nos decía que probablemente ahí siguieran habiendo número de delitos importantes. Pero entonces, estaban como efecto disuasor. La idea era disuadir. Claro. Si uno se plantea qué es más importante, andar correteando atrás de los delincuentes para agarrarlos y meterlos presos, o tratar de que no cometa el delito. Siempre es mejor que no cometa el delito. Siempre mejor es disuadir. Ese es otro concepto que también sería bueno discutirlo. Está claro. Ahora, Vázquez, se está hablando mucho de incluso el presidente Luis Lacalle Pou lo dijo en Florida, el plan Heber. Y muchos hablan del plan, algunas voces, por ejemplo, desde la coalición de gobierno, por ejemplo, el senador Guido Manini Ríos dijo en estos días que desconoce el plan, estando en la coalición multicolor. Estamos hablando de esto del PADO, que de alguna manera se sacó y ahora se está buscando la vuelta como para reorganizar el tema patrullaje. ¿Hay un plan efectivamente? ¿Entiende que sí? ¿No ha tenido contacto por allí? No tengo ni idea, pero el volver a patrullar esos barrios no quiere decir que se aplique el PADO. El PADO tenía una base teórica científica que había sido elaborada por especialistas a nivel internacional. Acá vino Sherman a asesorarnos, que asesoró a Giuliani, que Giuliani era el que asesoraba en Nueva York y que bajaron los delitos. Acá nosotros mandamos policías a la Universidad de Cambridge, a Nueva York, a Chile. Nosotros mandamos una cantidad de oficiales jóvenes a formarse en el exterior. No sé qué ha pasado con esos policías porque no he tenido contacto, pero había un concepto de que era muy importante la prevención del delito.
¿no? Cuanto menos delitos tuviéramos, cuanto menos oportunidades tuviera el delincuente de cometer un delito, mejor, porque además con eso teníamos menos víctimas, porque claro, después que el delito se comete, aunque usted agarre al delincuente, la víctima ya fue víctima. Y a veces fue víctima para siempre porque lo mataron. Entonces me parece que lo que falta es un enfoque holístico. Esto no quiere decir, esta variación que están haciendo, no quiere decir que se esté aplicando un PADO. El PADO es otra cosa. El PADO es el tener un equipo de investigadores que analizan la situación de cada lugar, ve cómo se comporta el delito en cada lugar y es capaz de prevenir. Es decir, bueno, vamos a dar patrullas de acá lo retiramos, vamos a poner este otro lado de acá, a tal hora, a tal lugar. Nosotros en algunos lugares mandábamos incluso gente a filmar y a fotografiar las 24 horas del día. Y poníamos cámara, porque los delitos no se cometen a cualquier hora. Y después empezamos a ver que cuando nosotros reforzamos esos lugares, el delito se corría 100, 200 metros del lugar ese. Claro. Y establecimos un sistema diferente, pusimos en el punto caliente un equipo de policías y patrullando en el entorno otro equipo de policías con móviles encubiertos, motos. Ajá. Y eso nos venía dando buenos resultados. Ahora, estos puntos calientes que usted menciona y que se aplicaban en el gobierno anterior, en este no se están aplicando. De hecho, desapareció el tema de puntos calientes. ¿Entiende de alguna manera que el actual gobierno subestimó la problemática de la seguridad? Yo no quiero juzgar. Lo que yo digo, en mi opinión, modesta opinión, lo que se debería hacer es, bueno, esta es la situación, yo me voy a parar sobre la situación real actual y sobre aquellas cosas que están bien las voy a fortalecer y aquellas cosas que están mal las voy a corregir. Fortalecer en el Ministerio del Interior había cantidad de cosas, porque el Ministerio del Interior nosotros dejamos la nueva policía con un desarrollo tecnológico y un desarrollo de personal y un desarrollo de conocimiento y una Escuela Nacional de Policía con perfil universitario, con avances muy importantes, que eso era una fortaleza muy importante de la policía y del Ministerio del Interior. Incluso con la concepción de que no era la tarea exclusiva de ellos, o no eran ellos los exclusivos para atender los problemas de seguridad, que había que trabajar en combinación con otras instituciones públicas y privadas. Y ahí teníamos nosotros para desarrollar un programa que se llamaba programa POP, que la Policía Orientada a la Solución de Problemas, que ya no es el policía que patrulla en el PADO, sino el policía que se vincula con la sociedad, se vincula con el barrio, analiza con el barrio cuáles son las dificultades que hay, analiza con la intendencia, analiza con el municipio, analiza con los centros educativos cuáles son las medidas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad del barrio, con las empresas públicas, con las empresas privadas. Entonces, esa acción combinada entre todos da muy buenos resultados. En algunos lugares donde había algunas empresas, sobre todo en la periferia, algunas empresas que tenían problemas de seguridad importantes en la entrada y en la salida del personal, de noche con los serenos, trabajando en conjunto con varios, esos problemas se solucionaban. Yo quiero decir una cosa, porque todo el mundo le dice, sí, ustedes prometieron bajar 30% la rapiña y no lo lograron. Nosotros venimos trabajando con este sistema y si no hubiera sucedido nada, como si hubiera sido un fenómeno social en el cual uno no incide con ningún elemento externo, nuestra proyección nos daba que al final del periodo los delitos bajaban a nivel de octubre un 27%, a nivel de marzo un 30%. Esa fue la promesa que hizo Tabaré y la hizo respaldada por una base real científica y por las estadísticas y por el histórico que nosotros veníamos desarrollando. ¿Y qué pasó? Pasó que por un acuerdo interpartidario que hizo en Presidencia se aplicó el código, se empezó a aplicar el nuevo Código de Proceso Penal, donde los policías tenían que trabajar de manera diferente, los fiscales tenían que trabajar de manera diferente, los jueces tenían que trabajar de manera diferente y nadie iba preso en forma inmediata salvo que fuera en plena flagrancia. Entonces quedaron muchas personas privadas de libertad en libertad y algunas personas que deberían estar en prisión
como se explicaba anteriormente, que era la prisión preventiva, ya no tenían prisión preventiva, y pues nosotros bajamos de 11.400 presos que teníamos a 9.500. Quiere decir que hubieron cerca de 2.000, 1.500 personas que deberían estar en prisión, y sin embargo estaban esperando que la Fiscalía lo llamara a declarar. Esa gente que es delincuente nato, que son la mayoría son residentes, en ese periodo de espera ninguno fue a la universidad a estudiar. Se dedicaron, y ahí fue donde hubo un aumento importante de delitos. Cuando se acomodó el sistema, que la policía engranó, trabajar mejor con los fiscales, la conexión esa interrelación fiscal-policía mejoró y la relación fiscal-juez mejoró, porque todos habían cambiado los roles, volvieron a incrementar el número de personas privadas de libertad. Hoy en día hay como 14.000 personas privadas de libertad y con eso los delitos tendrían que haber bajado. Pero a mí me queda una pregunta, digo, si nosotros con 11.400 personas privadas de libertad teníamos un número determinado de homicidios, ahora resulta que hay 14.000 personas privadas de libertad y hay más homicidios. Algo no está pasando, algo está pasando mal, algo no se está analizando bien. No sé qué, porque yo no estoy en el Ministerio del Interior y tampoco quiero decir que yo sea un experto en esto. Yo todo lo que estoy aportando es mi experiencia durante 15 años de gobierno, donde los primeros 5 años estuve trabajando con la Brigada de Drogas y donde se evitó en esos primeros 5 años de gobierno que se instalaran en el país organizaciones internacionales pesadas vinculadas al narcotráfico, y después durante los siguientes 10 años donde nosotros reformamos la policía. Tenemos una policía con la mejor tecnología que pueda tener en este momento. Siempre hay que mejorarla, siempre hay que capacitar a la policía a utilizar la tecnología, porque es mucho más fácil comprar una computadora que después saberla utilizar. Y sobre todo tener buenos equipos de inteligencia que sepan articular todos los recursos que la policía tiene. Porque, por ejemplo, el hecho de que la policía científica se desarrolle le permite darle de la escena del hecho o tener mejores pruebas para dárselas a los investigadores. Los investigadores tienen posibilidad de comunicarse con identificación civil, tienen posibilidad de comunicarse con los oficiales de caso y son mucho más eficientes en ese sentido. Claro. Cuando esa cadena se corta, en realidad se fracasa. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, el caso del Lola Giorgio Mlalex. Se llegan a estos resultados, ¿por qué? Porque en nuestro periodo se había instalado la base de datos de ADN, se siguieron cargando los datos, el personal se siguió capacitando, tuvieron creatividad, buscaron nuevas formas y por supuesto que en algún momento iban a llegar a obtener buenos resultados. Claro. Jorge, la política de seguridad pasó a ser un botín electoral, ¿no? A partir de sobre todo, recién decías, vos nombrabas una de las causas, la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. La cosa es que los delitos aumentaron, sobre todo en la última parte del último gobierno del Frente Amplio. Y pasó a ser un botín electoral porque se utilizó como herramienta de campaña. Y hoy parecería que el Frente Amplio le está pagando, de alguna manera, con la misma moneda al actual oficialismo, que en aquel momento era oposición, y lideraba con aquella consigna que tanto tiempo escuchamos de renunciar a Bonomi, y parecería que se le estuviera pagando de la misma manera. Pero por otro lado te escuchamos decir que lo bueno en materia de seguridad sería que hubiera políticas de Estado, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en llevarlas adelante todos juntos, que aquí no deberíamos estar contando los muertos de un lado y los muertos del otro para ver quién saca mayores réditos electorales. ¿Cómo se hace para aplicar una política electoral en común, una política de seguridad, una política de Estado en materia de seguridad, cuando de los dos lados ves que se le trata todo el tiempo de sacar réditos electorales? Sí, sin duda. Yo en una de las primeras entrevistas que me hicieron, no bien salí de mi cargo en el Ministerio del Interior, yo dije, yo no le pediría la renuncia al doctor Larrañaga, porque yo sé que el doctor Larrañaga va a fracasar en su política de seguridad. Como ahora también digo, yo no le pediría la renuncia al ministro Heber, porque el ministro Heber no tiene la culpa de que en Uruguay cada vez haya más delincuentes o cada vez haya más
más violencia o cada vez haya más homicidios. Ni la policía tiene la culpa de que haya más delincuentes. Tienen la culpa. Algo está pasando en el país que la máquina de generar delincuentes no para. Entonces, si nosotros lo tomamos esto como botín de guerra, ¿no?, de echarnos las culpas, probablemente mis nietos, con los nietos tuyos, dentro de 15 años o 20 años, estén sentados discutiendo a ver quién tiene razón en los temas de seguridad. Y siga habiendo muertos, y siga habiendo rapiñas, y siga habiendo hurtos, y siga habiendo cosas. Entonces yo creo que nosotros tenemos como dificultad que siempre pensamos el país para los próximos 5 años. Y cada 5 años aparece un programa nuevo de gobierno, un programa distinto, nuevas expectativas, en fin, todo ese tipo de cosas. Cuando en realidad tendríamos que ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con la energía de aquí a 20 o 30 años, porque probablemente dentro de 30 años las energías que se utilicen sean distintas a las actuales, pasen cosas desde el punto de vista de seguridad que haya que modificar. Entonces me parece que esto tiene que ser política de Estado. Yo una vez estaba hablando con el viceministro de Seguridad de China. Entonces estamos en una reunión, en una de mis visitas de China, y me dice, cuénteme cuáles son los problemas de seguridad de su país. Entonces yo empecé con el tema de la rapiña, los hurtos, la cantidad, me dijo, cantidad de homicidios, tanto cantidad de homicidios. En ese momento teníamos una tasa de homicidios que andaba alrededor del 8 cada 100.000 habitantes. Y se quedó pensando un rato y me mira y me dice, pero dígame cuál es el problema. Claro, él, que era el ministro del Interior de un país que tiene 1.500 millones de habitantes, no podía entender cómo nosotros, siendo 3,5 millones, no podemos solucionar esos temas. Ahora, si nuestra preocupación fundamental es llegar al gobierno para logros personales, yo creo que vamos por mal camino. Si queremos llegar al gobierno para hacer una cosa diferente, me parece bien, pero diferente vamos a ponernos de acuerdo con nosotros, porque si vamos a hacer una cosa diferente cada 5 años, no va a ir mal. Claro. Si yo pongo ahora antena de televisión y dentro de 5 años la saco, si yo formo policías en la prevención del delito y después le digo que sería de patrullar y hay que dar palo, para ahí no va la cosa. Si le digo que les tengo enorme respeto y que les voy a dar la responsabilidad de la seguridad y después la cosa anda mal, yo tengo que cambiar toda la policía. Nunca me va a servir ninguna policía. Entonces, yo me parece que hay que ser más humilde en los temas de militancia. Quizás esto lo aprendí a través de los años y por ser más viejo, pero hay que ser más humilde en la militancia, hay que tener la mente más abierta, hay que pensar en el país, no tanto en ganar una elección, porque incluso hasta uno hace especulaciones. Yo sé, bueno, en estas situaciones a mí me conviene ganar una elección. Entonces, que la gane el otro y que agarre los problemas del otro. Que solucione como pueda, agarre el fierro caliente. En plena crisis económica, 2004, que veníamos saliendo, ¿convenía o no convenía agarrar el gobierno? Y bueno, era difícil, no era un fierro caliente. Yo recuerdo haber recorrido el país y la gente en el interior del país lloraba por la miseria que había. Hoy en día uno recorre el barrio de Montevideo y está lleno de gente en situación de calle, lleno de ollas populares, gente que está desocupada, y por ahí vamos por mal camino. Ahí hay un nivel de conflictividad importante. También tiene que ver cómo maneja uno con la conflictividad. La conflictividad con el otro es un problema que no se puede resolver nada más que radicalizando las posiciones. Yo creo que si radicalizamos las posiciones vamos por mal camino. Creo que hay que habilitar instancias de diálogo, hay que aprender de que el otro, es bueno que el otro piense diferente, incluso hasta dentro de nuestra propia fuerza política. Es bueno, las diferencias nos fortalecen. Claro, la base está en el diálogo. Las unanimidades nos debilitan. El ser crítico es bueno, porque a uno lo hace pensar. Cuando uno se rodea de gente que le dices, bien loco, mirá qué bien que está, hay que desconfiar. Si todo el mundo te dice que sos crack, hay que desconfiar. Totalmente. Yo prefiero tener a aquellos compañeros que me dicen, mirá que metiste la pata en esto, me parece que tal cosa está mal, que a uno lo obliga a pensar y lo obliga a corregir. Y uno tiene que tener la suficiente humildad para reconocer cuando se equivocó, cuando hizo una cosa mal,
Y si el otro tiene razón, el otro tiene razón. Vázquez, nos queda un minuto, lamentablemente, pero y nos van a quedar varios temas afuera, como las cifras negras, los subregistros. Quería preguntar si bajaron los delitos o bajaron las denuncias. Eso por un lado. ¿Cuál es su apreciación a propósito de eso, brevemente? Porque también le quería preguntar si siguió la interpelación a Marcet. Bueno, podríamos hablar todo el día. Sí. Yo creo que hay una confusión. A ver. Que a veces puede ser intencional, a veces no. Y la confusión está dada es que el número de denuncias no quiere decir que sea igual al número de delitos. No todos los delitos se denuncian. Es más, cuando en los barrios periféricos, que es donde se roba más, es donde menos denuncias se hacen. Entonces si uno quiere saber cuál es la realidad en los temas de seguridad, uno tiene que tener datos firmes. Para tener datos firmes uno tiene que pedirle a la gente que denuncie todos los hechos policiales, todos los hechos vinculados a la inseguridad. Entonces uno con eso se va armando un plan de trabajo y es eficiente. Cuando uno oculta los datos o no los tiene, uno no puede ser eficiente. Claro. Es como, yo qué sé, yo no quiero poner un ejemplo de salud, pero cuando un paciente va con dolor de abdomen a la emergencia, si usted no le toca la barriguita para ver si le duele, no le puede hacer un diagnóstico de apendicitis. Si no le hace el diagnóstico de apendicitis, el paciente se le muere. Claro. En estos casos igual, si uno no hace buenos diagnósticos, pero para tener buenos diagnósticos hay que tener mucha información. Entonces, el hecho de que haya menos denuncias, que es lo que el observatorio registra, no quiere decir que haya menos delitos. ¿Y por qué puede haber menos denuncias? Primero, porque la gente puede estar no motivada para denunciar. Segundo, porque si tiene que ir a la comisaría y tiene que tomar un ómnibus y lo que tiene que denunciar no implica ni tarjeta de crédito, ni documentos, ni nada, probablemente no denuncie. Y hay un tema mucho más grave que tiene que ser analizado, es que la gente denuncia cuando le tiene confianza a la policía. Si no le tiene confianza a la policía, ¿para qué va a denunciar? Claro. Y eso es lo que siente uno en mucha gente que dice, ¿para qué denunciar si no voy a tener un resultado? Entonces, el que haya menos denuncias no es un logro, sino que hay que analizarlo bien, porque puede corresponderse a que haya menos delitos, pero puede corresponderse a que haya una información falsa. Bien. Y yo lo que veo es que no se habla de la cifra negra, que es muy importante y en todos los países se tienen en cuenta, que es el número de delitos que no se denuncian. Y uno la cifra negra tiene que salir a buscar. ¿Cómo la sale a buscar? Facilitando la denuncia. Nosotros le dábamos a todos los policías una tablet, a los patrulleros una tablet, y tomamos la denuncia en el lugar del hecho. Porque si a usted le roban una garrafa y viene un policía y le dice tiene que ir a la comisaría. Tengo que ir a la operacional 3, a hacer la denuncia. No va. No va. No. Entonces, hay que... Yo tengo mil ejemplos, pero no tenemos tiempo. Pero hay que transparentar esa información. Y hay que registrar la mayor cantidad de hechos posible para tener un buen diagnóstico. Cuanto más datos tiene, el diagnóstico es más certero. Entonces, no digamos de que bajaron los delitos porque en realidad lo que bajaron son las denuncias. Yo no sé si bajaron los delitos. A mí me parece que en un país que va siendo cada vez más violento, donde en un país donde hay cada vez más homicidios, donde el tráfico de drogas ha aumentado, a mí no me convencen diciéndome que los delitos han bajado, porque el que consume droga probablemente robe o rapiñe. Entonces, a mí no me convence. Pero no lo estoy diciendo como crítica, lo estoy diciendo en sentido constructivo. Trabajemos juntos, no digo que trabaje yo, digo trabajemos juntos los partidos políticos para que en el Uruguay dentro de 10 años no estemos hablando de los mismos temas que estamos hablando cada 5 años, ni echándonos la culpa unos a otros. Bien. Cuando se trabaja juntos, se trabaja mejor. Te invitamos dentro de poco tiempo de nuevo porque nos quedó afuera todo el capítulo narcotráfico, que es enorme, no solamente Marcet, todo el capítulo narcotráfico que es muy grande y que tiene mucha incidencia aparentemente en varios de los delitos, como vos también lo has significado, ¿no? Sí, con un delito muy importante que tiene que ver con la corrupción. El narcotráfico es eficiente cuanto más puede corromper. Exacto. Y bueno, y además todo lo que tiene al lado, el lavado de activos. Y la capacidad económica y el nivel de asesoramiento que tienen. Una frase que yo escuché en alguna entrevista que te hicieron fue que si querés cortar el narcotráfico, pegale donde más les duele, que es en el dinero. Sí. Y obviamente si no se toma medidas... No es una frase mía, es una frase de Cuarteche.
De Guarteche. No. Porque además, yo lo repito también, el propio Guarteche para mí fue un excelente policía y uno de los que tenía más claro el tema de narcotráfico y creo que armó un equipo que todavía está en el país, pero no está trabajando, un equipo excelente de policía, con mucho respeto por la parte de las organizaciones internacionales. Mire que el respeto de las organizaciones internacionales se pierde en un ratito, ¿no? Uno hace una cosa mal y ya no te cree más nadie. Nosotros podemos decir, tenemos el mejor pasaporte del mundo desde el punto de vista técnico. Sí, pero si se lo vas a cualquiera, ya, fuiste botija, no me vengas con cosas raras. Quedamos manchados hoy. Perder la credibilidad. No se puede perder la credibilidad al nivel internacional porque es sumamente importante, porque estos delitos son delitos internacionales. Bien. Y hay leyes, y hay decretos, y hay experiencia, y hay mucha cosa para ser más eficiente en el tema narcotráfico. Haremos un capítulo 2. Sin duda. ¿Me parece, Vázquez? Lo invitamos para una segunda vuelta. A las órdenes. Sí, un placer tenerlo por acá. No, gracias a ustedes. Por favor. Muchas gracias. Pausa, Muchísimas gracias. ¿nosotros? Sí, señor.